nuestro espacio dedicado a la psicología y lo vamos a hacer con datos muy interesantes. Escuchen bien, lo vamos a hacer para hablar de pensamientos en este caso, y es que hay estudios que aseguran que una persona puede llegar a tener nada más y nada menos que 60.000 pensamientos al día. Y es que en este contexto el 80% de la población reconoce que entre esos pensamientos se cuelan los conocidos como intrusivos, que decía Wendy, ideas que llegan a nuestra cabeza de manera involuntaria y en forma de imagen y que pueden ser en algunos casos, Pablo, Leocadio, un peligro. Y precisamente hoy vamos a hablar de esos pensamientos intrusivos, de por qué se dan, de cómo se comportan, cómo nos afectan y sobre todo cómo podemos huir de ellos. Y como bien decía Pedro, lo vamos a hacer con nuestro psicólogo de referencia, de cabecera, Leocadio Martín. Muy buenas tardes. Lo de la cabecera es por el tamaño de la cabeza, ¿no? Yo no quería eso, lo has dicho tú, yo no lo he dicho. Yo. Sí, la verdad que estamos pensando todo el tiempo, eso es bueno. De hecho, es bueno que pensemos y es bueno además que hablemos con nosotros mismos. Lo que ocurre es que lo que vamos a hablar hoy es de aquellos pensamientos que nos hacen sentir mal. Y muchas veces nos hacen sentir muy mal, Pablo. Bueno, no desvelamos nada, no. En nada vamos a meternos, a profundizar en estos pensamientos intrusivos, pero primero nosotros hemos querido preguntarnos, en Canarias, ¿somos los canarios de atormentarnos con ese tipo de pensamientos? Pues hemos salido a la calle como siempre y lo hemos comprobado, vean. Yo creo que todo el mundo, en cualquier circunstancia de la vida, tenemos pensamientos negativos. Bueno, siempre hay algo, ¿no? Pues la verdad es que sí. No suelo. La verdad es que generalmente fluyo y voy como canalizando las cosas según lo que voy sintiendo. Un hijo sale por la noche, llega un poco más tarde, a la hora que tú le has dicho, y ya, vamos, le cayó la bomba nuclear. No, en serio, no suelo. La falta de autoestima o por problemas familiares o que tú ves que no hay soluciones más allá. Bueno, pues hemos visto cómo hay de todo, pero es verdad que hay muchas personas que relacionan pues muchas cuestiones del día a día con esos pensamientos intrusivos. ¿Qué valoración podrías hacer de lo que hemos escuchado? Hombre, que me identifico totalmente con la madre esta que piensa que cuando tus hijos se van, llegan más tarde de lo habitual. A ver, todos tenemos pensamientos intrusivos. Es verdad que algunas personas los manejan mejor que otros, pero en general, como bien ha dicho ella, están relacionados sobre todo con hipótesis que hacemos de cosas que podían pasar, pero que no van a pasar nunca. Pero bueno, porque el cerebro quiere controlarlo todo, ¿no? Y a veces cuesta mucho. Yo creo que es un ejemplo perfecto, un indicador perfecto de lo que hemos visto antes, ¿no? De los 60.000 pensamientos al día y que mucha gente, pues el 80% tiene pensamientos incómodos, negativos, dijo el señor también. Son pensamientos negativos. Es un sinónimo que vale. Sí, vale perfectamente. Leo, yo te iba a proponer que para empezar a sentar las bases del tema que estamos hablando, facilítanos una definición en líneas generales de qué son esos pensamientos intrusivos. Pues mira, pensamientos intrusivos son aquellos que se producen de una forma repetitiva y nos hacen sentir mal. Yo creo que es lo que nos hacen sentir mal, incómodos. Y muchas veces nos hacen, comentaba ¿quién estaba hace un momentito aquí? Que el autoestima y todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, tiene varias características. Eso. Vamos con las características para complementar esa definición. En primer lugar aparece, fíjate que está muy asociado a la ansiedad. Como la ansiedad aparece sin motivo aparente. O sea, tiene en general, no sabes por qué, pero porque se me ha dado por pensar esto. Después tiene contenido catastrófico, escandaloso, inmoral, ya lo veremos un poquito más adelante, una carga emocional desagradable, ¿no? Obviamente si son pensamientos intrusivos, como decía el caballero antes, son negativos. Y después se entromete en la conciencia, nos saca de donde estamos, nos distrae. Tiene mucho que ver también los pensamientos intrusivos con la procrastinación. Hablamos de esas características, pero ahora vamos a hablar de tipos, porque pensamientos intrusivos, ese es el concepto genérico, pero se puede hacer una clasificación por tipologías. ¿Cuál sería esa clasificación, Leo? Vamos a intentar pasar el iPad. No te preocupes, que esa te la ponen ahora en pantalla. Me la ponen ya en pantalla. la van Perfecto. a poder ver nuestros telespectadores en pantalla. O sea, que ya no tengo que pasar el iPad. No. Que eso es más las nuevas tecnologías, Leo, la brecha digital. La brecha digital. Bueno, continuamos. ¿Se supone que lo tengo que ver? Sí. Pablo, a ver, yo tengo problemas de vista, ¿eh? Bueno, hablamos de agresión. Ahí lo tenemos, perfecto. En primer lugar, todos los que están relacionados con agresión. Las ganas que tengo yo ahora de arrancarte la cabeza a ti, por ejemplo, ¿no? Eso que se me pasa por la cabeza. Autolesión, son muy complicados. El hacernos daño. Esto que nos ha pasado alguna vez por la cabeza de ir conduciendo y decir, y si ahora suelto el volante, lo que fuera, eso
a ver, es normal que pase, desaparece rápido, se convierte en intrusivo cuando empieza a ser recurrente. Sexual, todo lo que tiene que ver con posibles agresiones que podamos realizar, ideas que se nos pasan por la cabeza que son absolutamente disparatadas y a veces se quedan en la inconsciencia, a veces salen y otras veces se complican dentro de la cabeza. Catastrófico, bueno, pues lo que comentaba la señora, la bomba nuclear, porque mi hijo no ha venido 10 minutos más tarde. Y después muy relacionado con las creencias que tenemos, las creencias religiosas y demás, lo que es la blasfemia, o sea, el pensar en el echarle la culpa a todo al Dios que creemos y demás, y además insultarlo y todo ese tipo de cuestiones que suelen ser muy desagradables y producen un sentimiento de culpa muy grande. Bueno, hemos visto que estos pensamientos afectan a un gran porcentaje de la población, seguramente que tú, seguramente que yo, hemos tenido en algún momento de nuestra vida esos pensamientos intrusivos, pero ¿cuándo estos pensamientos se pueden llegar a convertir en un problema para la persona que los tiene? Mira, vamos a ver, estos pensamientos están muy asociados a la ansiedad y a la depresión, casi entrelazados. Entonces, los pensamientos estos terminan causándonos problemas cuando no soportamos el desagrado que nos originan. O sea, no lo soportamos, nos encontramos mal, incluso hasta físicamente. Es curioso porque llega a producir sensaciones físicas. Por otro lado, nos hacen pensar que somos un monstruo, pero ¿cómo se me puede estar pasando esto por la cabeza a mí? Esto nos lo hace pensar. Y después que le estamos dando veracidad a lo que de alguna manera es una hipótesis sobre algo prácticamente improbable, y le damos veracidad. Y como son intrusivos, se van autoalimentando ellos mismos cada vez más, ¿no? Bueno, en este escenario, hablando y analizando estos pensamientos intrusivos, surge un concepto, una terminología, que es la del control irónico bimodal. Nosotros intentamos hacernos esos pensamientos, pero no podemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Porque el propio pensamiento, y lo veremos con dos ejemplos hoy además, el propio pensamiento consigue que al intentar evitarlo, lo reforcemos. O sea, nos separamos del pensamiento y volvemos otra vez al pensamiento. Nos hemos separado, ya nos hemos separado, pero vuelvo otra vez a pegarme a él, que es el ejemplo que íbamos a... Si quieres, vamos a representarlo. Hemos traído además este péndulo que está en el 90% de las consultas de los psicólogos de todo el mundo. Y tendríamos A, tendríamos B, y lo que pasaría es que A intenta deshacerse de ese pensamiento, pero B se lo va a devolver en todo momento. Vuelve. O sea, A consigue alejarlo, pero llega B y B dice, lo has alejado, y lo vuelve otra vez a mandar para acá. Porque realmente ve lo que estás alejándolo también. Pero claro, como te hace consciente, te lo vuelve a mandar otra vez a ti. Es complicadísimo. Tú intentas deshacerte de él, pero hay otra parte que se intenta cerciorarse de que ese pensamiento ha desaparecido y vuelve a pensar en ese pensamiento constantemente, un círculo vicioso. Si me permites, hay un ejemplo también mucho más claro. Si tú me intentas pegar, intenta pegarme. Si tú me intentas pegar así y yo te respondo, es decir, ya me estoy metiendo juego de manos, juego de villano. Exacto. Si tú me intentas pegar, vuelve otra vez y yo te hago así para un lado y te caes, eso es evitar el pensamiento y lanzarlo para un lado. Nosotros generalmente lo que ocurre aquí es que intentamos defendernos del pensamiento y ya nos hemos metido en la pelea. Bueno, como bien decías, hemos preparado también otra pequeña escena, en este caso un poquito más friki, para explicar cómo se comportan estos pensamientos y bueno, lo vas a hacer tú que además eres un experto en la Guerra de las Galaxias, lo sé. Vamos a ver, aquí tenemos a nuestro querido Luke, que como sabemos todos, siempre le estaba dando vueltas a la cabeza si podía ser o no podía ser un Jedi adecuado y todo esto, y le daba las vueltas continuamente. Y claro, llegaba Leia Organa, y le decía, no te preocupes, no está dándole vueltas a la cabeza. Es decir, Leia estaba intentando que él se tranquilizara, pero al mismo tiempo estaba consiguiendo lo que estábamos diciendo antes, que volviera a hablar sobre ello, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué papel juega Yoda en todo esto? Yoda aparece por aquí y le dice, estos son pensamientos absurdos, que no tienen ningún sentido y que lo que están consiguiendo es separarnos del camino de la fuerza y llevarnos cada vez más al camino oscuro, que los frikis de la Guerra de la Galaxia entienden de lo que estamos hablando. Es decir, esto nos acerca mucho más al camino de Darth Vader y esto nos separa, o sea, el poder mirarlos de fuera, que lo comentaremos ahora, nos separa de ese camino. Que aclarar que en todo momento hemos utilizado la palabra friki con todo el respeto del mundo y como algo más que normalizado, instaurado en nuestra sociedad. Leo, lo correcto sería hacer caso a esa sabiduría, a ese Yoda, pero aquí hablaríamos de soluciones. ¿Cómo podemos conseguir borrar o controlar esos pensamientos intrusivos que muchas veces se apoderan de nuestra mente? A ver, en principio, lo primero, y es lo que todo el mundo intenta al principio, cuando empiezan a aparecer, es quitarles importancia. O sea, quitarles importancia a los pensamientos de manera
que esto no es importante, que es lo que nos dice Yoda, por ejemplo, ¿no? Quita la importancia. Segundo lugar, aceptar que van a ocurrir, porque es que cuanto más nosotros intentemos separarnos de ellos, como hemos visto con el péndulo, pues más va a volver hacia nosotros. Aceptarlo, bueno, pues los estoy teniendo y poco a poco van desapareciendo, porque, bueno, son pensamientos que tenemos todos, los tenemos todos, Pablo. Después, a veces hay que permitirse pensar en ellos para averiguar por qué vienen. Si estoy pensando mucho en cuestiones de muerte, en hacerme daño, en nervios, eso, permitirse pensar en ellos, porque a lo mejor eso significa que podemos estar desarrollando ansiedad o depresión y no lo sabemos, ¿no? Renunciar a eliminarlos, ocurren y van a ocurrir siempre, o sea, esto no se trata de que consigamos quitarlos de la cabeza para siempre, ¿no? Tenemos 60.000 al día, imagínate si vamos a conseguir quitarlos. Y después, intentar mirarlos de manera objetiva. Este quizás es el más complicado y yo creo que quizás los dos últimos, tanto el aprender a la renuncia de eliminarlos y la parte de otorgarles una mirada objetiva, a ellos necesitaríamos probablemente apoyo de un profesional de la psicología. Te doy toda la razón en que poner en juego la objetividad en muchos casos es una tarea muy complicada. Bueno, llegamos ya casi al final de la sección, Leocadio, pero antes de despedirnos yo quiero trasladarte pues, algunas preguntas o cuestiones que nos han hecho llegar nuestros telespectadores a la redacción de Ponte al Día. Te voy a formular la primera. ¿La atención psicológica es necesaria para poder controlar pensamientos intrusivos? Yo creo que lo hemos contestado claramente, es decir, cuando los pensamientos intrusivos interfieren completamente en nuestra vida y nos paran la vida, sí. Si no, lo que hay que intentar es un poco convivir con ellos hasta que realmente necesitemos ayuda psicológica. No es algo, tengo pensamientos intrusivos, voy al psicólogo, ¿no? Y vamos con la segunda y última que nos han hecho llegar sobre el tema que hemos abordado hoy, que es ¿qué aspectos nos pueden indicar que alguien de nuestro entorno está teniendo este tipo de pensamientos? Cambios de humor. Cambios de humor, cuando alguien de repente exagera en una situación que parece normal. Por ejemplo, la que ha dicho la señora, voy a poner mi propio ejemplo. A mí me pasó cuando mi hijo una vez se fue de viaje y no había manera de que contactara por teléfono y yo para mí era, bueno, me faltó llamar al aeropuerto de Noruega, que es donde estaba llegando, y bueno, y la pobre profesora tuvo hasta 60 llamadas mías. Entonces, claro, es ilógico. Claro, ¿quién se dio cuenta de que estaba teniéndolo? Obviamente la madre de los niños, que se dio cuenta perfectamente de que se me estaba yendo la olla, ¿no? Bueno, uno se preocupa, es normal. Es normal. Leocadio, llegamos al final de la sección. Muchísimas gracias, como siempre, por aportarnos toda esta información por contar conmigo. De sumo valor para entender qué son esos pensamientos intrusivos. Y Pedro, Wendy, pues yo espero que en su cabeza este tipo de pensamientos no ronden y que si rondan sean capaces de controlarlos como nos ha enseñado hoy Leocadio. Sobre todo eso, tener la capacidad también de poder controlarlos y gestionarlos. Leocadio, no te nos vayas muy lejos, porque queremos seguir abordando una serie de asuntos contigo. Escuchen bien, porque vamos a hablar de un nuevo concepto muy asociado al agotamiento laboral, que se le denomina bedrotting. Este inglés que me sale a mí, que aprendí de Pedro. O lo que es lo mismo, escuchen bien, pudrirnos literalmente entre las sábanas. ¿Quieren saber más sobre esta nueva tendencia del descanso? Vean. ¿Se imaginan pasar un día entero sin salir de la cama? Pues una vez más, el mundo TikTok crea tendencia. Lo llaman bedrotting y su traducción literal es pudrirse en la cama. Lo han oído bien, se trata de tirarse un día entero sin salir de la cama, excepto para cubrir necesidades básicas como ir al baño. De esta manera, el usuario puede desconectarse del mundo y vive un día de relax en sus camas, ya sea solo o acompañado. Y ya de paso, pues te haces un TikTok. Como todo lo que se pone de moda en esta red, no se libra de la polémica. Tiene gente a favor y en contra. Pero lo que más preocupa a los especialistas es que esta moda esconda algún problema de salud mental como la depresión y avisan que no lo aliviaría, sino más bien lo contrario. Los partidarios de esta técnica defienden que con cierta moderación puede reducir la ansiedad y el estrés. ¿Y qué quieren que les digamos? Seguro que muchos de ustedes, cuando llega el fin de semana, se lo han más que planteado. Pues ya lo ven, bedrotting. No sé si lo he dicho bien, pero lo has dicho muy bien. Lo he dicho bien, vale, pero para que lo entiendan ustedes en casa, que es estar prácticamente todo el fin de semana en la cama. Metido. Hay muchos que dicen que les ayuda a desconectar, a descansar después del estrés, del cansancio de entre semana, pero quizás para otros pueda darle, bueno, pues bastante desgana y apatía. Leocadio, que sigues aquí con nosotros, ¿qué efectos puede tener ese nuevo concepto del que estamos hablando, el estar
todo el fin de semana en la Yo cama creo que sin yo hacer lo voy a nada. traducir al castellano o Sí. al español o al canario. Esto básicamente es lo que nos decía nuestra madre. Dice, ¿tú qué? ¿Te vas a pegar todo el día echado? Todo el día echado. Es lo que hacemos. Claro, Exacto. a ver, ¿tiene su lógica? Sí, hombre, en fin, a veces lo hemos hecho pues una semana que hemos estado trabajando mucho, hemos tenido mucho calor. El calor, por ejemplo, puede provocar mucho eso, pero desde luego ni es una técnica, ni es aconsejable. Cuando ya eso lleve ocurriendo varias semanas, estamos probablemente teniendo ansiedad, estamos probablemente teniendo depresión y pensamos que estamos recargando y no estamos recargando en absoluto. Lo que estamos probablemente es alimentando esto. Entonces, claro, la recomendación cuando alguien esté cansado y demás, descansar un fin de semana está estupendo, pero a partir de ahí, si eso se convierte en una costumbre, casi diría que se asemeja a una especie de adicción a no hacer Claro. nada Claro. y a desconectar de ti mismo, no a conectar con ti mismo, que es lo que necesitas hacer los tiempos libres, ¿no? Bueno, nosotros en este punto hemos querido salir a la calle para comprobar si somos muchos los canarios esto de no querer salir de la cama los fines de semana y en qué empleamos nosotros nuestro tiempo de descanso. Esto nos han dicho. Para algunos se ha vuelto tendencia el síndrome de la cama podrida, es decir, pasar todo el fin de semana descansando en la cama. Hemos salido a la calle a preguntarle a los canarios, ¿y usted cómo descansa? Tú tienes pinta de haberte acabado de despertar la siesta. Un poco sí. Un poco sí. ¿Tú te pudrirías en la cama o estarías más o menos haciendo otras cosas? Prefiero hacer otras cosas a que estarme pudriendo en la cama, porque cojo peso y me pongo fatal. ¿Cuánto duermes tú más o menos? Intento dormir las 8 horas, que es supuestamente recomendable, aunque a veces es difícil con tantas cosas. Pero si el tiempo está bien, da un paseo, una vuelta, para moverte un poco, hacer ejercicio, que es muy bueno para las piernas. ¿Qué haces tú para los fines de semana desconectar o descansar? ¿Te pasa la playa? La playa. Y desconecto pues el sábado yendo a entrenar y saliendo a la playa. Salgo con mis amigas a cenar y cosas así. Está fuerte, ¿eh? Sí. Vamos a ver quién tiene más fuerza. Me imagino que tú. No, tú. ¿Te pasarías el fin de semana durmiendo en la cama? No, eso es perder el tiempo, ya tendremos tiempo de dormir, ¿no? El día que no estemos vivos. ¿Qué harán los canarios para descansar los fines de semana? ¿Se pasarán todo el fin de semana en la cama o no? ¿O harán algo diferente? Señora, está mandando un audio. ¿Eh? Está mandando un audio, disculpe. Estamos preguntando, los fines de semana, ¿qué hace usted para descansar? ¿Qué hago yo? Salgo por ahí a caminar. Usted se desconecta caminando, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, pues es una buena opción también. Sí. Pues hay algunos que se pasan todo el fin de semana en la cama. Y yo creo... No, yo no. No tiene pinta de ser de eso. Siempre me voy a caminar. Pues ya ven ustedes, hay muchas formas de descansar los fines de semana. Yo... me quedo con esta. Lo que le faltaba. Lo que le faltaba, ¿Cómo Isaías, sabe? hacerse con un sillón para descansar. Bueno, son muchos los canarios que tienen distintos métodos para desconectar, para descansar, pero Leocadio, lo que tenemos que hacer es no asociar siempre descanso con la cama, sino, por ejemplo, como decía esta señora, yo descanso andando por Vegueta, por ejemplo. Por ejemplo, andando por Vegueta, tirándote en la playa, disfrutando, paseando. Esta señora yo creo que nos ha dado el ejemplo claro de lo que hay que hacer. A ver, esto es una moda, más que una técnica, es una moda para justificar que estamos cansados y que estamos pasándolo mal y que probablemente estemos con una depresión y con ansiedad, ¿no? Pues nos quedamos con esas aclaraciones. Yo este fin de semana, ya te digo, como siga lloviendo, Leocadio, mantita y sofá, no me levanta nadie. Una cosa puntual. Sí, para disfrutarlo. Leocadio, gracias como Gracias. siempre. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a seguir ahondando en este asunto porque vamos a poner como ejemplo una profesión que en algunos momentos determinados puede resultar estresante y puede en algunos momentos también agobiar por el contexto en el que se desarrolla. Vamos a